¿Quién es? Y aquí entramos en otra de estas cuestiones que desde luego para escribir novelas no está mal. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? Que como dice a partir del versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, no que se sentará, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? Desde el siglo XIX, no antes, desde el siglo XIX, se ha extendido la interpretación de que el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo, entendiendo como el anticristo a una especie de dictador de alcance planetario que aparecerá inmediatamente antes de la segunda venida. Esta es una interpretación muy popular. El problema es que históricamente es muy reciente y sobre todo encaja muy mal con lo que ha creído el cristianismo a lo largo de los siglos. Voy a intentar explicar por qué esa interpretación es complicada. Primero, en el Nuevo Testamento solo se habla 3 veces del anticristo y las vamos a ver. Ninguna de ellas es un dictador de alcance universal que va a venir en el futuro, ni una sola. Y no aparece nada más que 3 veces. Y las 3 veces lo utiliza Juan. Vamos a verlas. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, y versículos del 18 en adelante, dice así: hijitos, ya es el último tiempo. ¿El último tiempo ya era en el siglo I? ¿No se supone que es en algún momento, milenios más tarde, justo antes de la segunda venida de Cristo? Bueno, lo que hemos visto en Hechos y en otros pasajes de la Biblia es que el último tiempo, los últimos tiempos, es el periodo de la historia que va de Cristo hasta su segunda venida. Y efectivamente Juan podía decir que el siglo I era el último tiempo porque es ese periodo de la historia, pero esto no encaja con la escatología ficción que generalmente se enseña. Y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan no dice que el anticristo es un personaje que va a venir al fin de los tiempos y va a ser un dictador cósmico, sino que dice: ¿habéis oído que viene el anticristo? No, en realidad hay muchos anticristos. ¿Y quiénes son los anticristos? Aquellos que enseñan una doctrina falsa y que salieron de nosotros, teóricamente eran cristianos, pero salieron porque en realidad no eran de nosotros. Esto no se parece mucho a la historia del dictador cósmico 2000 años después, etc. Segunda mención de el anticristo. Capítulo 4, y fíjense porque de nuevo la afirmación es curiosa. Capítulo 4, versículos del 1 en adelante.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es algo verdaderamente curioso, porque no parece que aquí la referencia sea tampoco a un dictador universal que va a aparecer dentro de 2000 años. Segunda de Juan y versículo 7. Dice así en la segunda de Juan, versículo 7, es la tercera mención al anticristo, no hay más en la Biblia. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿No parece que el anticristo sea una especie de príncipe, dictador, presidente, lo que ustedes quieran, que vaya a aparecer dentro de 2000 años? Juan lo ubica, lo sitúa en el siglo I y como no uno, sino muchos que ya existían en el siglo I y que se da la circunstancia de que efectivamente se caracterizaban por negar las verdades esenciales del cristianismo. Claro, alguno puede decir, bueno, sí, pero la bestia, etcétera. No, la bestia es la bestia, el hombre de pecado es el hombre de pecado. Y la Biblia, cuando habla del anticristo, lo define como gente que existía en el siglo I, que eran muchos y que negaban la verdad. No me cuente usted que va a ser el presidente de la Unión Europea o algo parecido, porque eso es pura imaginación, no es lo que dice la Escritura. Segundo, y esto es enormemente importante, se crea lo que se crea sobre el anticristo. Pablo habla de que ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, ya existe en su época. Y esto es algo verdaderamente tremendo. Dice en el 2.6, no os acordáis, 2.5 de Segunda de Tesalonicenses. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Pablo no está hablando en futuro. En el futuro, en algún momento lejano aparecerá. No, existe ahora y lo sabéis. Y sabéis que hay quien lo detiene ahora. Evidentemente, si ya existe ahora, tiene que ser algún tipo de ente, porque un individuo, como no lo haya mantenido Satanás en un congelador durante 20 siglos, ya me contarán a mí cómo podía vivir en el siglo I y seguir viviendo en el siglo XXI. Es la enorme dificultad de esas interpretaciones populares, pero hay una tercera. Y es el hecho de que esta interpretación, que es muy popular hoy en día, no ha sido ni mayoritaria, ni constante, ni uniforme a lo largo de la historia. Es muy reciente, viene de mediados del siglo XIX. Bueno, ¿y quién es el hombre de pecado entonces? Les voy a comentar lo que ha creído los cristianos bíblicos a lo largo de siglos acerca de quién es el hombre de pecado, hasta que a alguien se le ocurrió que tenía que ser alguien que aparecería en el futuro como dictador planetario, y Hal Lindsey además decidió que iba a ser la Unión Europea. Bueno, todavía no existía la Unión Europea, el mercado común europeo. Lo de Hal Lindsey es divertidísimo. En un momento determinado de la historia no hay nada más que villanos, que son los europeos, los rusos y los chinos. Estados Unidos desaparece de la historia. No sabemos si es que todo Estados Unidos es arrebatado o qué, pero es curiosa la expresión. O sea, los malos son fundamentalmente europeos, chinos y rusos, y luego además los africanos y los árabes. Y la única bondad está en el Estado de Israel, que tiene una capacidad para matar civiles que efectivamente testifica de su inmensa santidad, según este tipo de escatología. ¿Qué es lo que han pensado a lo largo de la mayor parte de la historia los creyentes bíblicos que era el hombre de pecado
el hijo de la perdición, que ya existía en la época de Pablo, pero que se veía contenido y en algún momento se iba a manifestar con prodigios. Bueno, de entrada, capítulo 2 y versículo 4, cuando aquí traduce: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que aquí se traduce como haciéndose pasar, en realidad habría que traducir como acreditándose. Es decir, es un personaje, una institución, que lejos de recibir la acreditación de Dios, como la recibió Jesús el Mesías en el bautismo, en que Dios, y el Nuevo Testamento griego utiliza este verbo, en que el Padre acreditó a Jesús como su Hijo ante todos, este es un personaje que se acredita a sí mismo. Dios no lo acredita, Él se acredita. Es un personaje que usurpa, además, tratamientos y funciones que solo le corresponden a Dios. Y quien, a fin de cuentas, han interpretado durante siglos los cristianos bíblicos que es este hombre de pecado y este hijo de perdición: el papado. ¿Y por qué el papado? Bueno, fíjense ustedes, porque esto es algo que no es tan difícil de ver. Por supuesto, el papado implica una apostasía de la enseñanza del cristianismo del Nuevo Testamento, pero además es que durante la Edad Media los reformadores vieron, los movimientos de reforma bíblica, como los valdenses, vieron que el hombre de pecado era el papado. La reforma del siglo XVI lo identificó igual, por varias razones. Porque el hombre de pecado, el hijo de la perdición, sustituye a Dios y se acredita a sí mismo como si fuera Dios. Y el Papa hace eso. Si ustedes salen a la calle y se encuentran con un católico y le preguntan quién es la cabeza de la Iglesia Católica, ¿quién les diría que es? El Papa. Pero ¿quién es la cabeza de la Iglesia en la Biblia? Cristo. Luego hay alguien que ha decidido que o la Iglesia tiene dos cabezas o ha sustituido a la verdadera cabeza. Se acredita a sí mismo sustituyendo a Dios. Si ustedes salieran a la calle y le preguntaran a algún católico quién es el sumo pontífice, ¿quién les diría que es? El Papa. Pero ¿quién dice, por ejemplo, la carta a los hebreos, que es el sumo sacerdote y no hay otro, a diferencia de lo que pasaba en el antiguo pacto? Cristo. Luego el Papa, de nuevo, vuelve a sustituir a Cristo. Si ustedes salen y le preguntan a un católico en la calle quién es la roca sobre la que se levanta la Iglesia, ¿quién les diría que es? Pedro, y luego sus sucesores en Roma, los papas. Pero ¿quién es la roca sobre la que se levanta la Iglesia, según el propio Pedro en el libro de los Hechos? Cristo. Y ahora una más. Si a ustedes les preguntaran, esta vez a ustedes, ¿quién es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podemos ser salvos? ¿Quién dirían que es? Jesucristo. Bien. El Papa Bonifacio VIII, de acuerdo a la bula Unam Sanctam del año 1302, definió como dogma de fe que nadie puede salvarse si no se somete al Papa. De manera que cuando los valientes valdenses, o los valientes anabautistas, o los valientes reformados decían que el Papa era el hombre de perdición, el hijo de perdición, el hombre de pecado, seguramente no se equivocaban. Porque es la única institución cuya cabeza efectivamente se ha ido manteniendo siglo tras siglo, afirmando de sí misma, acreditándose a sí misma, con cosas que solo le corresponden a Cristo. Pero en el mundo en el que vivimos tan ecuménico, y donde a fin de cuentas los católicos no son tan distintos, son una denominación, mejor creer que va a aparecer un dictador en Europa en algún momento, en Bruselas, en fin. En Europa aparece gente repugnante a lo largo de la historia y por supuesto ahora, pero toda esta fábula que cuenta el dispensacionalismo y la escatología ficción es discutible.
Bueno, ¿y quién impide que apareciera ese personaje? ¿Quién es el katejon, que es la palabra en griego que ahora impide? No dice, bueno, cuando aparezca en el futuro va a haber alguien que lo impida. No, ya existe y ahora está impidiendo que aparezca. No, porque el Espíritu Santo sigue con nosotros y va a seguir. Y el Papa ha aparecido con Espíritu Santo y todo. Es más, los que pretenden que en un momento determinado va a desaparecer el Espíritu Santo y va a venir la gran tribulación, tendrán que explicarnos cómo la gente se va a dedicar a predicar el Evangelio durante esa gran tribulación sin el Espíritu Santo. Sería la primera vez a lo largo de la historia, es un disparate. El Imperio Romano. ¿Por qué el Imperio Romano? Vamos a ver. Primero, Pablo se guarda mucho de decir quién es el katejon, quién es el que impide que se manifieste. ¿Por qué? Acuérdense la semana pasada. Los emperadores romanos habían prohibido bajo pena de muerte que se formularan profecías sobre el imperio. Aquí no podemos permitir, empezó Octavio, siguió Tiberio, el resto de los emperadores, que de pronto alguien aparezca y diga que el imperio romano va a desaparecer. El imperio romano no va a desaparecer nunca. Y como se te ocurre mencionarlo, te matamos. Si eres ciudadano romano, te cortamos la cabeza. Si no eres ciudadano romano, te crucificamos y se acabó. El imperio va a ser eterno. Pablo no podía poner en una carta que había algo que lo contenía, pero que habría un momento en que no lo contendría porque iba a desaparecer. Y decir que era el imperio. Y que la carta cayera y ejecutaran a todos. De manera que dice, vosotros sabéis quién es. Como, de hecho, la gente que nos reunimos aquí sabe perfectamente lo que yo pienso sobre infinidad de cosas. No hay nada que yo diga aquí que no pueda poner por escrito, pero supongamos que hubiera alguna que fuera peligrosa, no la pondría por escrito, aunque podría comentarla a mis hermanos. Y Pablo dice, efectivamente va a desaparecer y entonces esto se va a manifestar. ¿Cuándo se manifiesta de manera salvaje y creciente el papado? Cuando desaparece el Imperio Romano. La desaparición del Imperio Romano le permite al obispo de Roma apoderarse de todo lo que era el imperio. Es más, la propia división de la Iglesia Católica es una, no me voy a entretener en esto, aunque es muy interesante, es una división copiada del Imperio Romano. El término diócesis dentro de la Iglesia Católica es el término de división administrativa del Imperio Romano. Copiaron todo. Y Pablo dice, cuando desaparezca el katejon, esto va a aparecer. ¿Y cómo va a aparecer? Oh, esto es tremendamente interesante, cómo va a aparecer, porque dice lo siguiente. Dice, versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto no es para dentro de 2000 años, ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo se va a manifestar ese sistema? Con poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Ustedes creen realmente que la gente que va a la Virgen de Lourdes se cura? ¿O son prodigios mentirosos? ¿Ustedes creen que los que pretenden que la Virgen de Fátima los ha sanado, se han sanado, o ahí lo que tenemos son señales y prodigios mentirosos? Y eso ha sido a lo largo de más de 1500 años de historia y, por supuesto, con gran poder. El poder de la Iglesia Católica se ha reducido mucho en las últimas décadas, pero durante siglos han enviado a la hoguera a quien querían, han torturado a quien le parecía y han obligado a los verdaderos creyentes bíblicos a esconderse si querían salvar la vida. Y como dice el versículo 10, esto lo han hecho con todo engaño de iniquidad. Pero ojo, el engaño de iniquidad
ha funcionado para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo no tengo la menor duda, porque lo he visto a lo largo de mi vida en infinidad de ocasiones, que cuando la gente ama la verdad y contrasta la enseñanza del papado con la Biblia, esa persona sale de la Iglesia Católica, recibe a Jesús y es salvo. He visto gente, por ejemplo, en un momento determinado en Hispanoamérica, era muy divertido, que en algún momento empezó a interesarse por la Biblia en la renovación carismática católica, pero en el momento en el que empezó a estudiar la Biblia con un poco de profundidad se marchó de la Iglesia Católica. He conocido a algún anciano de la renovación carismática católica que me decía: con la Biblia en la mano no me aguanta ni uno solo de los 7 sacramentos católicos. Y tenía razón. Y lo que dice Pablo en este sentido es muy claro, pero al mismo tiempo dice algo tremendo. Versículo 8: el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. La palabra que aquí traduce la Reina Valera como matará no es exacta. Es una palabra que hace referencia a una destrucción paulatina, a una erosión, a un desgaste. Es como cuando el agua da con la roca y va haciendo un agujero en la roca poco a poco hasta que la roca se convierte en polvo. Es igual que la idea del viento que choca contra un muro o contra una columna y puede tardar mucho, pero va erosionándola hasta que acaba con ella. Y la palabra de su boca, claro, estos que son imaginativos y hablan del espíritu de su boca, pues piensan que en un momento determinado Jesús se le aparece al dictador planetario, lanza así fuego de su boca como si fuera un dragón y lo reduce a cenizas. Pero no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que ese hombre de pecado y ese hijo de perdición va a ir perdiendo constantemente su poder frente al espíritu de la boca de Dios, que es la palabra de Dios. Y es verdad que donde la palabra de Dios ha entrado, el retroceso de la Iglesia Católica ha sido espectacular. No hay nada más que mirar Hispanoamérica en las últimas décadas. Y de ahí la insistencia en perseguir la palabra de Dios. El espíritu de la boca del Señor, la palabra de Dios, tiene un efecto corrosivo sobre el hombre de pecado y sobre el hijo de perdición. Seguirá existiendo cuando venga Cristo. Pero la venida de Cristo, como dice aquí, será el final, porque entonces se producirá la destrucción absoluta con el simple resplandor de su mentira. Y es tremendo lo que a continuación dice aquí Pablo, versículo 11 y 12. Como no recibieron el amor de la verdad para salvarse, como no quisieron amar la verdad para ser salvos, prefirieron aferrarse a sus imágenes, a su idolatría, a su sumisión a la jerarquía eclesiástica, a las tradiciones. La verdad no les importaba tanto como sus tradiciones. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No dice les enviará dentro de 2000 años para que crean en un dictador cósmico. Ahora mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Podías haber creído en la verdad y salvarte, pero preferiste arrodillarte delante de una imagen de metal, o de barro, o de madera, porque eso es lo que se había hecho en casa siempre. Podrías haber conocido la acción del perdón de Dios a través de Jesús, pero preferiste arrodillarte delante de un clérigo que supuestamente te absuelve de tus pecados. Podrías haber sentido lo que es hablar directamente con Dios a través de su Hijo Jesús, pero preferiste inclinarte ante legiones y legiones de santos, de vírgenes y de ángeles que supuestamente te acortan el camino hacia Dios. Y como te complaciste en lo que no era justo, y además no creísteis en la verdad, el fruto es la condenación. Ahora lo que dice a continuación Pablo es tremendo. Versículo 13. Pero, el pero es una conjunción adversativa que opone todo lo anterior con otra cosa. Esto les pasa a ellos.
Eso va a ir todavía de mal en peor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la desgracia de los que han preferido la injusticia a la verdad, de los que no han querido aceptar el mensaje de verdad y han preferido un poder engañoso de las tinieblas. No es vuestro caso. Y damos gracias a Dios porque os eligió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la que os llamó por medio de nuestro Evangelio. Y Pablo no se queda aquí. Damos gracias a Dios, pero esto tiene una consecuencia. Versículo 15. Así que, por lo tanto, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. No os apartéis de eso. No os dejéis engañar por los charlatanes que dicen que la venida del Señor está cerca, que han tenido una revelación espiritual, que hay una carta por ahí, etcétera. No. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Y qué pasará entonces? El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El Señor va a confortar, a fortalecer, a consolar vuestros corazones, nos ha dado una consolación eterna y una buena esperanza por gracia, pero además va a hacer algo que es muy importante. Es muy fácil perder el tiempo pensando si el último movimiento de tropas en el Líbano es una señal indiscutible del arrebatamiento cercano. Como forma de perder el tiempo miserablemente es ideal. Pero Pablo dice, no habéis sido llamados a eso. El Señor os va a confirmar ¿en qué? En la especulación sobre la segunda venida de Cristo, en toda buena palabra y obra. Lo que Dios espera de nosotros es todo tipo de palabras y de obras que sean buenas. Y nos va a confirmar en eso. No va a confirmar jamás los delirios sobre el fin del mundo de cualquier charlatán que aparezca en televisión. Jamás. Cuando yo oigo que determinadas personas empiezan a decir cuál es la fecha, ya sé que esa fecha precisamente no va a ser. Porque Dios jamás confirma ni respalda a los charlatanes que hablan por presunción. Recuerdo una vez hablando con uno al que conozco personalmente, y tengo hasta buen trato con él, cuando le vi en televisión diciendo que ese mes de septiembre era el arrebatamiento. Y yo pensé, ya sé cuándo puedo dar absolutamente por descontado que va a venir el arrebatamiento. Por supuesto no vino, claro. Pero Pablo dice algo muy claro. Dios, por supuesto, nos ha dado consolación y buena esperanza por gracia. Va a confortar nuestros corazones. Y nos va a confirmar en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Toda buena palabra y obra. Dejemos que el Señor nos confirme en toda buena palabra y obra. Seamos sus testigos, primero en Alexandria, después en Virginia, luego hasta los últimos confines de la tierra. Y no perdamos el tiempo con los tiempos y las sazones, porque solo los conoce el Padre, y por mucho que echemos mano de las medidas del arca de Noé, o de los números en el libro de Daniel, o de la aritmética en el Apocalipsis, solo conseguiremos hacer el ridículo nosotros y traer vergüenza para el cuerpo de Cristo al comportarnos de esa manera. Nuestra misión es ser testigos y, como dice aquí, dejar que el Señor nos confirme en toda buena palabra y obra.